Sabuesos en la red. El escaneo de puertos. Introducción Lara, no abras los puertos que te entran los barcos. Bienvenidos al quinto manual que publico. Este texto supone un paso importante para mí en cuanto a la creación de manuales se refiere. Hasta ahora había escrito sobre software libre, sobre la seguridad informática en general, y sobre aspectos y técnicas concretas de esta, a saber, criptografía y esteganografía. Pero este texto es distinto, pues es la primera vez que escribo sobre técnicas de hacking puro y duro. El escaneo de puertos es seguramente la técnica de hacking más usada en el mundo, pues en cualquier ataque, bien se trate de una intrusión ilegal o de una auditoría legal, medianamente bien planificado, uno de los primeros pasos ha de ser obligatoriamente el escaneo metódico de los puertos de la máquina en cuestión. Lo malo es que la mayoría de la gente no sabe absolutamente nada sobre cómo funciona un escaneo de puertos. Ellos saben que lo único que tienen que hacer es entrar en esa página tan cool con letras verdes sobre fondo negro y calaveras por doquier, bajar un programita actualizado por última vez en el 96, ejecutarlo e introducir la IP que quiere escanear en la caja de texto. El programa mágico hará el resto, y ellos no quieren saber cómo lo hace, porque no les importa. Pero nosotros somos hackers. A nosotros nos interesa mucho más cómo se las apaña el programa para realizar semejante tarea que los resultados que pueda proporcionarnos. Y ahí es donde se distingue un hacker de cualquier otro tipo de persona. Un hacker lee más que actúa, y cuando actúa lo hace con plena conciencia de sus actos. Por otro lado, en contra de lo que mucha gente piensa, existen muchas técnicas distintas de escaneo de puertos. Cada una tiene sus ventajas y sus desventajas, y resulta sumamente interesante conocerlas para poder realizar el escaneo adecuado según la ocasión lo requiera. Además, como buenos hackers, estamos interesados en tres aspectos de una técnica: cómo funciona, cómo llevarla a cabo correctamente y cómo plantear una defensa eficaz frente a ella. De todo eso hablaremos, y además de otras técnicas avanzadas que siempre resultan interesantes de conocer. Por último, hoy en día no se concibe un texto sobre escaneo de puertos sin mencionar Nmap, el que es para mí hoy por hoy el mejor software existente para escaneo de puertos y otras técnicas como detección del fingerprint del sistema operativo. Decidme que escanee algo y os pediré una share de Unix Nmap. ¿Todos los sabuesos listos? A olfatear. Nos encanta meter las narices donde no nos llaman, cero. Conceptos básicos para poder comprender cómo funciona un escaneo de puertos, es imprescindible conocer ciertos aspectos técnicos de la arquitectura de Internet. Esta arquitectura de Internet es la familia de protocolos TCP/IP. Cuanto más profundamente conozcamos TCP/IP, más fácil será igualmente comprender todo lo relacionado con Internet, y este caso no es una excepción. Por desgracia, realizar un texto detallado sobre TCP/IP podría ocupar varias decenas de veces lo que ocupará este manual. Existen infinidad de libros sobre TCP/IP en cualquier librería especializada, pero para leer estos libros hay que echarle muchas ganas, porque están escritos con un lenguaje tan técnico que casi todo el mundo acabará tirando la toalla y odiándome por haber mencionado siquiera TCP/IP. Pero no hay que desfallecer, pues existen textos muy buenos y fácilmente comprensibles que pueden ayudarnos a conocer TCP/IP de una forma más sencilla pero no por ello menos rigurosa. Personalmente, de los textos sobre el tema que he leído, creo que el mejor para todos aquellos que sepan poco o nada del tema es el realizado por el siempre genial Víctor. Le mando un saludo desde aquí. Podréis encontrar toda la información sobre su taller de TCP/IP en www.axcrack.com web link. Aún así, y aunque recomiendo encarecidamente el seguir el taller de TPC/IP de Víctor, yo voy a echar un somero vistazo a ciertos aspectos de TCP/IP que tienen especial importancia en todo lo relacionado con los escaneos de puertos. Estableciendo conexiones. Sockets, puertos e IPs en la arquitectura TCP/IP, las conexiones se realizan mediante el establecimiento de sockets. ¿Y qué es un socket? Un socket es la combinación de una máquina y un puerto con otra, o la misma máquina y otro puerto. ¿Y qué es un puerto? Un puerto es un número de 16 bits, comprendido entre 0 y 65.535, que permite establecer conexiones diferenciadas entre máquinas. Los puertos desde el 0 al 1024 son puertos reservados para aplicaciones y protocolos conocidos, y los puertos del 1025 al 65.535 son de uso libre. Esto es la teoría, claro, pues en la práctica nadie nos impide usar un puerto para lo que nos dé la gana. Un puerto puede tener tres estados.
Abierto, en cuyo caso aceptará conexiones. Cerrado, en cuyo caso rechazará cualquier intento de conexión. Y bloqueado o silencioso, en cuyo caso ignorará cualquier intento de conexión. Una definición más casera de puerto sería los distintos enchufes que tenemos disponibles en un protocolo. Los puertos TCP y UDP son independientes, para poder realizar conexiones. Así pues, toda conexión en Internet está identificada por un socket, es decir, una máquina de origen con su puerto, y una máquina de destino con su puerto. En realidad está identificada por más cosas, pero ahora mismo no nos interesan. ¿Y cómo identificamos una máquina en Internet? Por su IP. La IP, hablamos de IPv4, es una dirección lógica de 32 bits, 4 números de 8 bits separados por puntos, que identifica de forma unívoca unos dentro de una red. Así, podemos ampliar el anterior concepto de socket diciendo que se compone de un par de direcciones IP y puertos. Por ejemplo, ahora mismo acabo de realizar una consulta en www.google.es y consultando las conexiones de mi máquina encuentro una conexión TCP establecida entre 192, 168, 0, 11, 4191 y 66, 102, 11, 99, 80. Ahora algunos pensarán un momento, esa IP, 192, 168, 0, 11, la tengo yo en mi red, y acabas de decir que identificaba a una máquina de forma unívoca. Dije que identificaba de forma unívoca unos dentro de una red, y 192, 168, 0, 11 es una IP de mi red local. La conexión real en la red de Internet se realiza entre mi IP pública y la IP de Google, y mi router se encarga luego de enrutar Internet con mi red local. Resumiendo, un socket es un conjunto IP. Puerto IP. Puerto. Un puerto es un número de 16 bits que indica la numeración lógica de la conexión. Una IP es una dirección lógica de 32 bits que identifica a una máquina dentro de una red. TK cabeceras de paquetes TCP, UDP y UDP. Los protocolos más utilizados en Internet son, por este orden: TCP, UDP y UDP. Aunque existen otros tipos de protocolos que también son muy importantes, estos tres serán con los que trabajemos a la hora de realizar escaneos de puertos. Por ello vamos a echar un vistazo a la estructura que tiene un paquete perteneciente a cada uno de ellos y vamos a realizar una pequeña explicación de sus campos y del protocolo en general. Transmisión Control Protocol, es sin duda el más complejo de los protocolos que vamos a tratar. La característica más importante de TCP es que se trata de un protocolo orientado a conexión, lo cual tiene tres consecuencias importantes. Crea conexiones virtuales a través de sockets que permanecen activos el tiempo que dura la conexión. Los datos se envían ordenados, lo cual no necesariamente significa que lleguen en orden. Y se realiza un constante control de flujo para evitar congestionar el ancho de banda disponible. Ahora echemos un vistazo a los campos que componen el paquete TCP, teniendo en cuenta que los números en la parte superior del paquete representan un contador de bits. Puerto de origen, 16 bits. Se trata del puerto origen de la conexión. Puerto de destino, 16 bits. Se trata del puerto destino de la conexión. Número de secuencia, 32 bits. Este número es el que identifica de forma unívoca un paquete de datos dentro de una misma conexión. El número de secuencia es el orden en bytes, siempre como un múltiplo de 32 bits, que ocupan los datos del propio paquete. Se obtiene sumando el tamaño del paquete inmediatamente anterior en la conexión al número de secuencia del mismo. Número de confirmación, 32 bits. Este número sirve para confirmar la recepción de un paquete. También representa el orden en bytes de los datos, y se calcula de igual forma que el número de secuencia, pero respecto a los paquetes recibidos. Inicio de datos, 4 bits. Indica el punto donde comienzan los datos y acaba la cabecera TCP. Esto es debido a que existen campos opcionales que no siempre se incluyen. Su valor habitual es 5, representa la información como múltiplos de 32 bits, pero puede llegar a ser 6. Reservado, 6 bits. Espacio reservado. Su valor es siempre 0, se trata de las distintas banderas, flags, del protocolo TCP. Las trataremos más adelante en detalle. Ventana, 16 bits. Es el campo encargado del control de flujo. Indica el número de bytes que podemos recibir en el próximo paquete, y su finalidad es evitar la saturación de la conexión. Suma de comprobación, 16 bits. La suma de comprobación, checksum, es un número que permite comprobar que la cabecera de datos no ha llegado corrupta al destinatario.
Se calcula mediante la suma en complemento a 1 de 16 bits de una cabecera especial que contiene los siguientes datos. Dirección IP de origen, 32 bits, dirección IP de destino, 32 bits, campo reservado con valor 0, 8 bits, protocolo, 8 bits, y tamaño del paquete, 16 bits. Para saber más sobre la suma de comprobación es interesante leer el RFC 1071 entero de urgencia, 16 bits. Para optimizar el envío de paquetes, TCP permite combinar datos urgentes con datos normales. El puntero de urgencia indica a partir de qué byte los datos dejan de ser urgentes para ser datos normales. Opciones, 24 bits. Este campo está destinado a contener opciones especiales poco comunes del protocolo TCP. A nosotros por ahora nos interesa poco. P acolchado, 8 bits. Espacio reservado, su finalidad es completar los 24 bits del campo de opciones con otros 8 bits para lograr una cabecera múltiplo de 32 bits. Su valor es siempre 0, los datos del paquete propiamente dichos. User Datagram Protocol, es un protocolo mucho más sencillo que TCP. Simplemente echando un vistazo a la composición de su cabecera podemos ver que esta es también mucho más simple. UDP es un protocolo no orientado a conexión, lo cual tiene implicaciones más allá de la ausencia del establecimiento de conexiones virtuales o la ausencia de control de flujo. Más adelante veremos unas consideraciones sobre esto y estudiaremos más a fondo las diferencias entre TCP y UDP. Ahora echemos un ojo a la cabecera. Puerto de origen, 16 bits. Se trata del puerto origen de la conexión. Puerto de destino, 16 bits. Se trata del puerto destino de la conexión. Longitud, 16 bits. Es la longitud del paquete UDP expresada en bytes. Suma de comprobación, 16 bits. La suma de comprobación, checksum, es un número que permite comprobar que la cabecera de datos no ha llegado corrupta al destinatario. Se calcula mediante la suma en complemento a 1 de 16 bits de una cabecera especial que contiene los siguientes datos. Dirección IP de origen, 32 bits, dirección IP de destino, 32 bits, campo reservado con valor 0, 8 bits, protocolo, 8 bits, y tamaño del paquete, 16 bits. Internet Control Message Protocol, es un protocolo bastante simple que está orientado a fines informativos o de control de errores. Un paquete IMP normalmente sirve para avisar al software de algún evento que requiere especial atención. Pero hay algo que hace a los paquetes IMP algo más complejos, y es que excepto los primeros 32 bits de la cabecera, los demás campos no son fijos para todo paquete IMP. Es más, una cabecera IMP puede ocupar desde 96 bits hasta 160 bits dependiendo del tipo de mensaje IMP que codifique ese paquete. Para comprender mejor esto, recomiendo en este caso más que nunca leerse el RFC, que en el caso de IMP no es especialmente extenso ni complejo. Veamos la estructura de la cabecera IMP. Tipo, 8 bits. Indica el tipo de mensaje IMP. 0 igual hecho repli 3 igual destination unreachable 4 igual source catch 5 igual redirect 8 igual hecho 11 igual time exceeded 12 igual parameter problem 13 igual timestamp 14 igual timestamp repli 15 igual information request 16 igual information repli código, 8 bits. Indica, dentro de cada tipo de mensaje IMP, una opción concreta de este. Por ejemplo, en paquetes IMP time exceeded, un código de 0 significaría que se ha excedido el TTL, time to live, y un código de 1 que se ha excedido el tiempo de reensamblado de los fragmentos de un paquete. Suma de comprobación, 16 bits. La suma de comprobación, checksum, es un número que permite comprobar que la cabecera de datos no ha llegado corrupta al destinatario. Se calcula mediante la suma en complemento a 1 de 16 bits de la suma en complemento a 1 del paquete IMP comenzando por el campo de tipo. Si es correcta, debe ser 0. Flags TCP. Cuando vimos la cabecera TCP nombré las banderas, flags, del protocolo TCP. ¿Y qué son esas flags? Son 6 bits, 1 bit por cada flag, de control. Cada flag es un indicador especial que cuando está activo, su valor es 1, provoca unos efectos distintos. Veamos cada uno en detalle. Flag urgent, este flag indica que el paquete contiene datos urgentes. Como ya dijimos cuando tratamos la cabecera TCP, en un paquete pueden combinarse datos urgentes con datos no urgentes, usando en este caso el puntero de urgencia para marcar dónde terminan los datos urgentes y comienzan los normales. Este flag no es muy usado, pero sí muy útil. Por ejemplo, si en una sesión de Telnet pulsamos control más C para cortar el comando en ejecución, por ejemplo un dpkg, L en remoto.
ese dato se enviará como urgente y se tratará antes que los datos normales del paquete. Flag Acknowledgement, este flag activo indica que además de los datos que pueda contener el paquete, este sirve como confirmación de un paquete anteriormente recibido. Por tanto, para que el número de confirmación sea tomado en cuenta por la pila TCP/IP, el flag debe estar activado. Flag PSH, push, el flag PSH indica que se debe vaciar el buffer de transmisión o recepción, según se trate del emisor o el receptor. Cuando deseamos enviar una cantidad de información grande dividida en paquetes, estos se van situando en un buffer de transmisión FIFO, first in first out, hasta que el último de ellos está preparado. Este último paquete tiene activado el flag push que indica que se debe vaciar el buffer y comenzar el envío de paquetes. Al llegar los datos al receptor, se van situando en otro buffer FIFO de recepción. Cuando llega el paquete con el flag push, los paquetes salen del buffer y pasan a la pila. No siempre los paquetes llegan en orden, por lo que puede que llegue el paquete con el flag push y falten aún algunos paquetes, pero esto no supone un problema porque se esperarán los paquetes ausentes y se reconstruirán luego todos gracias al número de secuencia. A la hora de enviar datos es común combinar el flag urg con el flag push, para evitar que los datos urgentes se retrasen en el buffer. Flag RST, reset, cuando enviamos un paquete con el flag RST activado, le estamos diciendo al otro extremo de la conexión que ha habido algún tipo de problema con la sincronización de la conexión, quizá números de secuencia o de confirmación incorrectos. Así, el flag RST indica que la conexión ha de cerrarse y volverse a iniciar para sincronizar correctamente ambas partes y continuar con lo que se estaba haciendo. Flag Synchronization, el flag syn es usado cuando queremos indicar un intento de nueva conexión al otro host. El proceso concreto de establecimiento de nuevas conexiones lo veremos en detalle un poco más adelante. Flag Finalization, el flag fin activo indica al otro host que deseamos cerrar la conexión, y quedamos a la espera de que el otro host también esté listo para cerrarla. Aspectos importantes en conexiones TCP. Hay ciertos aspectos de las conexiones TCP que conviene conocer para entender mejor el funcionamiento de los escaneos de puertos. Veamos cuáles son. Saludo en 3 tiempos, Three-Way and Sake, como dije cuando hablábamos del flag syn, el establecimiento de conexiones en TCP tiene un protocolo prefijado que ha de respetarse y que tiene por finalidad sincronizar los dos hosts que participan en la conexión. El saludo en 3 tiempos se resume de la siguiente manera: el host A envía un paquete con el flag syn levantado para sincronizar con el host B, que a su vez responde con un paquete con los flags syn y ACK levantados, como confirmación de recepción del paquete anterior y para sincronizarse con el host A. Por último, el host A confirma la recepción del paquete syn/ACK mediante un paquete con el flag ACK levantado. A partir de ese momento la conexión está establecida y puede continuar el flujo de paquetes entre hosts. Finalización de una conexión TCP. Al igual que la conexión TCP debe ser establecida de una forma correcta, la finalización, sin errores, de una conexión TCP también sigue unos pasos. Tras una conexión con envío bidireccional de datos, el host A indica el deseo de finalizar la conexión mediante el envío de un paquete con el flag fin levantado. El host B responde con un paquete con el flag ACK levantado para confirmar la recepción del paquete fin, tras lo cual termina de enviar los paquetes que tuviera pendientes para dar por finalizada la conexión. Cuando todos son enviados, el host B envía un paquete con el flag fin levantado al host A, que responde con un paquete con el flag ACK levantado para confirmar la recepción, y ambos consideran la conexión finalizada. Estados TCP. Como ya dijimos, TCP es un protocolo orientado a conexión, y como tal tiene unos estados definidos según en qué punto de la conexión se encuentre el socket. Estos estados están detallados en el RFC 793 y son: Listen. Un servidor que espera conexiones de un cliente y escucha un puerto, genera un socket con estado listen. Cuando el cliente se conecte, se creará un socket con la conexión establecida y otro que quede a la escucha. Synsend. Al enviar un paquete con el flag syn levantado, como primer paso para el saludo en 3 tiempos de una conexión, el socket entra en el estado Synsend. SynReceived. Cuando tiene lugar el segundo paso del saludo en 3 tiempos y se responde al primer syn con un syn/ACK, los sockets tienen estado Synreceived. Established. Una vez se completa el saludo en 3 tiempos se entra en estado Established y se permanece en él durante todo el tiempo que dura la conexión. FinWait, 1. El socket entra en este estado una vez envía el paquete con el flag fin levantado pero aún no ha recibido la confirmación de ese paquete. Solamente se reciben datos.
FIN White, TOS. Una vez recibida la confirmación ACK del paquete FIN, entramos en este estado. Solamente se reciben datos. Close White. Si somos nosotros los que recibimos el paquete con el flag FIN levantado pero aún tenemos datos que enviar, el socket entra en estado Close White. Closing. Si ambos os desean finalizar la conexión a la vez, los sockets entran en estado Closing. Last ACK. Una vez enviados sendos paquetes con el flag FIN levantado en la finalización de una conexión TCP, cuando el último en haber enviado el paquete está pendiente de recibir la confirmación, entra en estado Last ACK. Time White. Una vez enviados sendos paquetes con el flag FIN levantado en la finalización de una conexión TCP, cuando el primero en haber enviado el paquete envía la confirmación al último paquete FIN, entra en estado Time White para esperar un tiempo prudencial que le permita cerciorarse de la recepción del mismo. Para comprender mejor los estados TCP debemos echar un vistazo al diagrama de estados. Técnicas de escaneo. Ya conocemos los rudimentos técnicos en los que se basa cualquier escaneo de puertos. Es el momento de pasar a la parte divertida. Vamos a echar un vistazo a las distintas técnicas de escaneo que existen, a su base técnica, a cómo realizarlas, así como a valorar los pros y los contras que conllevan. Comprenderemos que escaneando un mismo host de distintas formas obtenemos resultados distintos, así como por qué para realizar algunas de estas técnicas necesitamos unos privilegios especiales en el sistema. Aquí tenemos un diagrama con la clasificación de las distintas técnicas de escaneo. TCP Connect. Esta técnica es quizá la más común en cualquier software de escaneo de puertos. La técnica consiste en usar la llamada Connect de TCP para intentar establecer una conexión con cada uno de los puertos del host a escanear. Si la conexión se establece, el puerto está abierto, escuchando conexiones. En caso de recibir un aviso de cierre de conexión, RST, el puerto estará cerrado. Y en caso de no recibir respuesta, se deduce que el puerto está silencioso. Este tipo de escaneo es extremadamente rápido, pues puede realizarse de forma paralela para distintos puertos mediante el uso de varios sockets. Además, es un escaneo fácil de implementar. Su principal desventaja es que es llamativo en exceso, pues resulta a todas luces llamativo establecer cientos o miles de conexiones en un margen de pocos segundos. Además, al realizarse intentos completos de conexión, cualquier sistema guardará registros. Sin esta técnica, también conocida como Half Open Scan, es el escaneo medio abierto por excelencia, es parecida a la anterior con la importante salvedad de no establecer completamente las conexiones. En primer lugar, se envía un paquete sin que finge intentar establecer una conexión y se espera la respuesta. Si llega un paquete sin /ACK significa que el puerto está abierto. Si llega un paquete RST, el puerto está cerrado. Y si no se recibe respuesta se asume que está silencioso. En el caso de que el puerto esté abierto y recibamos el paquete sin /ACK, es decir, están completos dos de los tres pasos del saludo en tres tiempos, nosotros no responderemos con un paquete ACK como sería lo esperado, sino que mandaremos un paquete RST. ¿Para qué? Pues precisamente para evitar que se complete el inicio de conexión y, por tanto, evitar que el sistema registre el suceso como un intento de conexión. En sistemas sin protección específica de cortafuegos o ITS, este escaneo suele pasar desapercibido. Una característica importante de este escaneo es que requiere elevados privilegios en el sistema para poder lanzarlo, debido a que este tipo de paquetes usan sockets TCP RAW. Por tanto, solo el root puede lanzar escaneos TCP SYN. La principal ventaja de este tipo de escaneo es que suele ser bastante discreto y ofrece unos resultados bastante buenos. Entre sus desventajas encontramos el que es algo lento de realizar, y que un sistema con un firewall o un ITS, aunque algunos muy básicos no, lo detectará e identificará como escaneo de puertos sin ninguna duda. TCP FIN, también conocido como Stealth Scan, se trata del escaneo silencioso más conocido, es uno de los más discretos que podemos encontrar dentro de las técnicas convencionales. Se apoya en una particularidad de los estándares internacionales de TCP/IP. A la hora de realizar el escaneo, se envía un paquete FIN al puerto del host destino que queremos escanear. Los estándares de TCP/IP dicen que al recibir un paquete FIN en un puerto cerrado, se ha de responder con un paquete RST.
Así pues, si recibimos RST por respuesta, el puerto está cerrado, y en caso de no recibir respuesta, se ignora el paquete fin, el puerto puede encontrarse abierto o silencioso. Esto supone uno de los principales inconvenientes del escaneo TCP/FIN, y es que los puertos que nos figuran como abiertos, pueden estar en realidad en estado silencioso, puesto que un puerto silencioso por definición ignora cualquier paquete recibido. Así pues, este tipo de escaneos no obtienen unos resultados fiables, y ese es su talón de Aquiles. Otra gran desventaja de este sistema de escaneo viene de cierta compañía de software que tiene por costumbre pasarse por el forro cualquier estándar informático, sí, esa misma que estáis pensando. Microsoft. En los sistemas Windows, un puerto cerrado ignora los paquetes FIN, por lo que escanear un sistema de este tipo con sin fin nos generará una enorme lista de puertos abiertos, aunque realmente estén cerrados o silenciosos. Así que cuidado a la hora de usar esta técnica. Como ventaja, tenemos el que estos escaneos pasan desapercibidos en la gran mayoría de los firewalls, al no intentar establecer ninguna conexión. Un ITS bien configurado, lo detectará. Comportamiento del escaneo. Host local, fin, o puerto TCP abierto en el host remoto, sin respuesta host local, fin, X puerto TCP cerrado en el host remoto host local, RST, X puerto TCP cerrado en el host remoto host local, fin, puerto TCP silencioso en el host remoto, sin respuesta en Mac. Podemos invocar un escaneo TCP fin mediante el comando /scan. Esta técnica, frente a las demás técnicas orientadas a TCP, está orientada al protocolo UDP y sus puertos. Aunque a priori parezca que los puertos UDP no son muy interesantes, servicios como el RUCWIM de Solaris, TFTP, SNMP, MFS, usan todos ellos UDP como protocolo de transferencia. El sistema de escaneo consiste en mandar un paquete UDP vacío, 0 bytes de datos, al puerto que deseamos escanear. Si el puerto está cerrado, el sistema responderá con un paquete IBM de tipo 3, destino inalcanzable. En caso de no responder, el puerto puede estar abierto o silencioso. Este sistema puede presentar un grave problema de carencia de velocidad según en qué sistemas, y es que en el RFC 1812, Requirements for I versión 4 Routers FTP.RFC Editor.org se recomienda limitar la capacidad de generación de mensajes IBM de error. En sistemas Linux, consultar el fichero /INF4INF.h de las fuentes del kernel, esta limitación está fijada en unos 20 mensajes por segundo. Sistemas como Solaris son más estrictos y tienen la limitación fijada en 2 por segundo. Pero hay un sistema que, para variar, no hace mucho caso a los estándares, por lo que no tiene ninguna limitación prefijada, sí. Windows. Un escaneo UDP a un sistema Windows resulta extremadamente rápido como consecuencia de ello. La mayoría de las técnicas de escaneo nos permiten identificar con exactitud los puertos abiertos o cerrados, pero generalmente los puertos silenciosos no se pueden identificar con claridad. El escaneo ACK está destinado a identificar de forma precisa cuando un puerto se encuentra en estado silencioso. Esta técnica es usada también para poder escanear los que estén detrás de un firewall que bloquee los intentos de conexión, paquetes SYN. Su funcionamiento se basa en el envío de paquetes ACK con números de secuencia y confirmación aleatorios. Cuando reciba el paquete, si el puerto se encuentra abierto, responderá con un paquete RST, pues no identificará la conexión como suya. Si el puerto está cerrado responderá con un paquete RST, pero si no se obtiene respuesta, obviamente primero debemos asegurarnos que el host está en línea. Podemos identificar claramente el puerto como filtrado, puerto silencioso. Normalmente el escaneo ACK se realiza como apoyo a un escaneo anterior, para determinar los puertos silenciosos y poder identificar mediante una combinación de técnicas el estado real de todos ellos. Por ejemplo, ante un host con un firewall que bloquee intentos de conexión, SYN, podemos realizar un FIN scan para determinar los puertos cerrados, y después un ACK scan para determinar qué puertos están abiertos y cuáles silenciosos. Esta técnica también es usada como variante del PIN, pecho, de toda la vida, para saber si un host está activo. Recibiremos respuesta RST, o no, cuando no hay respuesta o la respuesta es destino inalcanzable. Scan. Este escaneo tiene muchos puntos en común con el escaneo FIN. Su funcionamiento base es el mismo. Enviamos un paquete mal formado, en este caso se trata de un paquete TCP con todos los flags desactivados, y esperamos la respuesta. En caso de que el puerto destino esté cerrado, nos responderá con un paquete RST.
Y en caso de no recibir nada, nuestro paquete es ignorado, se trata de un puerto abierto o silencioso. La ventaja frente al escaneo fin radica en que ciertos firewalls vigilan los paquetes de finalización de conexión además de los de establecimiento, de forma que el escaneo nulo podrá realizarse allí donde el fin no sería posible. El resto de ventajas y desventajas son las mismas que en el escaneo fin. El escaneo XMAS se basa también en el principio de la respuesta RST por parte de un puerto cerrado al recibir un paquete incorrecto, como el escaneo fin. En el caso del escaneo XMAS, se trata de un paquete con los flags fin, URG y PSH activados, aunque ciertas implementaciones activan fin, URG, PSH, ACK y SYN e incluso algunas activan todos los flags. Podría decirse que es lo contrario del escaneo null, pero logrando el mismo efecto. Al igual que el escaneo null, se usa bajo ciertas circunstancias en las que el escaneo fin no es posible. Y también comparte con estos sus particularidades. Este tipo de escaneo tiene una base parecida a los anteriormente citados fin, null y XMAS, pero con la sustancial diferencia de que en este caso los paquetes mal formados fingen ser un error en la transacción de una conexión legítima. Mediante esta técnica, se envía un paquete SYN/ACK al puerto que deseamos escanear en el host remoto. Si el puerto se encuentra cerrado, nos responderá con un paquete RST. En caso de estar abierto o silencioso, simplemente ignorará el paquete y no obtendremos respuesta. Como ventaja, este tipo de escaneo evade la mayoría de firewalls sencillos, pero comparte con los escaneos anteriormente citados sus problemas, principalmente la falta de fiabilidad a la hora de determinar los puertos abiertos o silenciosos. Ping sweep, también llamado barrido de ping, no es en realidad una técnica de escaneo de puertos, sino más bien una técnica de escaneo de OS. Es el momento de hablar de una opción de Nmap que he incluido en el ejemplo de todos los escaneos de los que hemos hablado hasta ahora. Es la opción P0. Veamos qué dice la guía de referencia rápida de Nmap, H, al respecto de este comando. P0 don't ping os, needed to scan www.microsoft.com noters. Efectivamente, mediante esta opción logramos que, antes de realizar el escaneo de puertos propiamente dicho, el software no compruebe si el host está activo. Y os preguntaréis, ¿para qué demonios me gustaría a mí que no se realizara esa comprobación? Pues es una técnica muy común el de negar, vía firewall, la salida de paquetes SYN pecho repli. Así, al realizar un ping a un host, este no responde y puede parecer que esté inactivo. Probad a realizar un ping a www.microsoft.com y luego visitad su web. Ahora imagina que el objetivo de nuestro escaneo va a ser toda una red, por ejemplo 192.168.0.0.24, en lugar de un único host. Lo primero que nos interesará es saber qué hosts están activos, pues si escaneamos toda la red con la opción P0, perderemos mucho tiempo mandando paquetes y esperando la respuesta de equipos que en realidad están inactivos. Pero cabe la posibilidad de que algunos equipos nos hagan creer que están inactivos cuando en realidad no lo están, y aquí es donde entran las diversas técnicas de ping sweep. Mediante esta técnica, se realiza un barrido comprobando qué hosts dentro de un rango se encuentran activados. Los métodos para comprobar esto son varios. TCP hecho. Envío de paquetes TCP al puerto hecho, TCP/7. Si recibe respuesta, el host está activo. UDP hecho. Envío de paquetes UDP al puerto hecho, UDP/7. Si recibe respuesta, el host está activo. TCP/ACK. Envío de paquetes TCP/ACK. Si se obtiene respuesta RST, el host está activo. TCP/SYN. Envío de paquetes TCP/SYN. Si se obtiene respuesta RST o SYN/ACK, el host está activo. IN pecho. Este es el ping de toda la vida. IN pecho request y IN pecho repli, todas ellas son válidas, incluso el ping clásico, las más efectivas son TCP/ACK y TCP/SYN. TCP hecho y UDP hecho no son muy usadas ni útiles, pues prácticamente ninguno host tendrá abierto el puerto hecho y si lo tiene, es poco probable que bloquee los intentos de ping normales. En Mac podemos invocar un ping sweep mediante estos comandos. Técnica TCP/ACK y IN pecho en paralelo realiza a la vez ambas técnicas, de forma que se pueda evadir un firewall que implemente protección contra una de esas técnicas.
Este modo es el usado por Nmap en caso de no especificar ninguno. Es útil reforzar la exploración del modo PB con un ping TCP sin PS, pues ciertos firewalls bloquean tanto los intentos de ping pecho como TCP-ACK. Técnicas avanzadas ya conocemos, además de las bases técnicas, una gran variedad de técnicas estándar de escaneo de puertos. Las más sencillas y comunes. Pero existen otras técnicas más complejas que ahora vamos a tratar. El que sean más complejas no es sinónimo de mayor efectividad, pues ya hemos visto varias veces que no hay un único escaneo que sea útil para todo, sino que la técnica a usar depende de la situación, y casi siempre lo mejor es usar una combinación de técnicas. Echemos un vistazo a estas técnicas especiales. Reverse ident. Antes de hablar del escaneo ident inverso, debemos hablar del protocolo de identificación que está definido en el RFC 1413, Identification Protocol FTP.RFC Editor.org. El fin del protocolo ident es proporcionar información acerca de la identidad del usuario de una conexión TCP, para lo cual existe un demonio a la escucha al que, enviando una query en una determinada estructura, definida en el RFC, devuelve la información del usuario. Esto es lo que se llama ident, y entonces ¿qué es ident inverso? Mediante ident inverso somos nosotros los que establecemos una conexión con el host remoto y luego preguntamos a ident por su usuario. De cara al host remoto, el usuario de esa conexión seguirá siendo el usuario de su sistema, aunque la conexión la hayamos establecido nosotros. Dado que esta técnica requiere que se establezca completamente una conexión TCP, su base es el escaneo TCP Connect. Una vez establecida la conexión con el puerto en el host remoto, redirigimos una query al puerto ident y obtenemos así información bastante interesante sobre quién es el usuario tras esa conexión. Obviamente no tiene el mismo interés un demonio corriendo con privilegios de nobody, HTTP, o con privilegios de root. Es importante tener en cuenta que no todos los hosts corren el servicio de ident, y de los que lo hacen, muchos usan algún tipo de sistema de identificación. No obstante, puede resultar muy útil bajo determinadas circunstancias. Esta técnica fue descrita por primera vez por Dave Goldsmith en 1996, en un correo a la lista de Boottrack. Zombie Scan. Este tipo de escaneo, también conocido como Dumb Scan, Idle Scan, e Idle Scan fue descrito por primera vez por Antirez en un correo a la lista de Boottrack. Su funcionamiento es bastante ingenioso, y algo rebuscado, y basa su técnica en particularidades de la pila TCP/IP de la mayoría de los sistemas operativos. Normalmente el escaneo Dumb se realiza basado en la técnica del escaneo SYN, pero nada nos impediría realizarlo con cualquier otra. Requisito indispensable para poder llevar a cabo este escaneo es poder contar con un host zombie, Dumbhost, Dumbhost. ¿Y qué es un host zombie? Al contrario que un host bastión, un host zombie es aquel que estando online tiene un tráfico muy bajo o, mejor aún, nulo. Hay que decir que encontrar un host de este tipo es muy complicado y requiere buenas dosis de paciencia y de ping sweep. Por tanto, en este escaneo participan tres hosts. Hosta, nosotros, host zombie, y host remoto a escanear. En primer lugar, nos aseguramos de que OSB es un host zombie realmente, y para ello le lanzamos un ping que nos permita analizar el campo id encapsulado en la cabecera IP. 60 bytes from bbb.bbb.bbb. sec igual 1 ttl igual 64 id igual más 1 win igual 0 time igual 96 ms 60 bytes from bbb.bbb.bbb. sec igual 2 ttl igual 64 id igual más 1 win igual 0 time igual 88 ms 60 bytes from bbb.bbb.bbb. sec igual 3 ttl igual 64 id igual más 1 win igual 0 time igual 92 ms. Vemos que el incremento de la id es de 1 en cada paso del ping. Podemos asumir que el host no tiene tráfico. Ahora es cuando viene lo interesante del escaneo. Mandamos a OSC un paquete SYN falseado, paquete spoofing, con dirección origen OSP. El comportamiento de OSC será parecido al caso de un escaneo SYN estándar. OSP, SYN/ACK, o puerto TCP abierto en OSC, RST/ACK, X puerto TCP cerrado en OSC. Así pues, OSC se encontrará con un paquete que no esperaba, él no ha lanzado ningún intento de conexión. La reacción de OSP viene dada por su implementación de la pila TCP/IP y depende del paquete recibido.
OS, sin barra AC, o puerto TCP abierto en OSCOS, RST, o puerto TCP abierto en OSCOS, RST barra AC, X puerto TCP cerrado en OSC, sin respuesta. Así pues, si el puerto escaneado en OSC está abierto, estaremos forzando a OSB a enviar un paquete de respuesta, mientras que si el puerto de OSC está cerrado, OSB ignorará el paquete RST barra AC y no enviará nada. Obviamente en el caso de que el puerto de OSC esté silencioso no habrá ningún tipo de envío de tráfico. ¿Cómo podemos saber qué flags fueron enviados entre OSC y OSC desde OSTA? Pues lo sabremos porque durante todo este proceso, estaremos manteniendo un ping en paralelo constante con OSP. Si el puerto de OSC está abierto, OSC manda SIM barra AK a OSB y este responde con RST. Puerto de OSC está cerrado, OSC manda RST barra AK y OSC no responde, o el puerto de OSC está silencioso, no manda nada. Observando el campo ID vemos que, en caso de que el puerto de OSC esté abierto y obligar a OSB a mandar un paquete, el incremento es mayor que en el caso de que no envíe nada. Podemos asumir por tanto, que en el caso de que el incremento de ID sea mayor en un determinado momento, nos indica que el puerto escaneado estaba abierto. Este complejo método de escaneo es muy ingenioso, porque de cara a OSC, el escaneo provino de OSB, y de cara a OSB, nosotros solamente estábamos haciendo ping. En Mac podemos invocar un escaneo zombie mediante el comando ftp-go-unc scan. El escaneo ftp-go-unc se parece en cierto modo al escaneo zombie, pero en su forma son totalmente distintos. El escaneo ftp-go-unc se basa en unas peculiaridades del protocolo FTP, descrito en el RFC 959, File Transfer Protocol ftp.rfc editor.org. Cuando establecemos una conexión FTP, en primer lugar se realiza una conexión entre el cliente y el puerto de control de datos del servidor, normalmente TCP/21. Pero para poder realizar transferencias de ficheros entre cliente y servidor, es necesario establecer otra conexión de datos. Esto, mediante comandos RAW, se realiza con el comando port, que indica la IP y el puerto con el que el servidor puede establecer la conexión de datos. El fallo está en que mediante el comando port, podemos indicar una IP cualquiera, aunque no sea desde la que se inició la conexión. Las consecuencias de ello son que podemos establecer una conexión de control de datos con un servidor FTP, mejor si es anónimo, y, mediante el comando port, intentar establecer conexiones de datos con los distintos puertos de la máquina a escanear. Según la respuesta que nos devuelva el servidor FTP, el puerto se encontrará abierto o cerrado. En caso de que el puerto esté abierto, el servidor FTP podrá establecer una conexión de datos y responderá 226 transfer complete. Y en caso de que el puerto esté cerrado y el servidor no pueda establecer la conexión, responderá 425 can't open data connection. Esta técnica fue descrita por primera vez por Ovid en 1985. Fragmentación TCP. La fragmentación TCP no es un método de escaneo en sí mismo, sino una técnica avanzada de ocultación del escaneo. Se puede usar con cualquier tipo de escaneo TCP, aunque normalmente se utiliza con los escaneos SYN, FIN, null y EXMAS. La técnica en sí misma consiste en fragmentar, dividir, la propia cabecera TCP en fragmentos más pequeños. Generalmente se envía en primera instancia un paquete de 64 bits con el puerto de origen y destino, para enviar después la inicialización de las banderas TCP. El reensamblado del paquete se realiza mediante IM, Internet Protocol Module, analizando equivalencias entre campos de la cabecera TCP, origen, destino, protocolo e identificación. Su gran ventaja reside en que la mayoría de los IPs detectan los escaneos de puertos mediante sistemas de firmas, por lo que dividiendo las cabeceras TCP lograremos evadir estos sistemas. Pero esta técnica también conlleva grandes problemas y resultados extraños e imprevisibles, pues ciertos OS pueden ser incapaces de parsear y reensamblar los fragmentos que le enviamos, y se pueden producir cuelgues, reinicios, e incluso volcados de monitorización de los dispositivos de red. Lo cual bajo ciertas circunstancias, potenciales ataques, puede ser bueno, pero para realizar un escaneo no lo es. Además, los paquetes TCP fragmentados pueden ser bloqueados por colas de fragmentación en el kernel o detenidos por ciertos tipos de firewalls correctamente configurados. En Mac podemos invocar un escaneo de fragmentación TCP, en este caso SYN, mediante el comando detección del fingerprint. Siempre ha resultado interesante el saber el sistema operativo, y su versión, y la arquitectura que corre un host a la hora de realizar una auditoría del sistema. Un bug en un demonio puede ayudarnos a obtener una shell de root en el host, pero la shellcode no depende del demonio sino del sistema operativo.
El método clásico para averiguar qué sistema operativo corre un determinado host era el de consultar los banners de las conexiones. Al conectar a un servidor de Telnet, servidor web, head/http/1.0 servidor FTP, era, y es, muy habitual el encontrarse con una línea de información, banner, que nos diga a la versión del software y la del sistema operativo. Esta técnica no resulta fiable en absoluto, pues para empezar estos banners cada vez están más limitados, y además es una información fácilmente falsificable. ¿Es divertido tener un Apache que diga que es un IS vulnerable al code/decode? Pero hoy en día tenemos otra técnica, una poderosa herramienta para determinar el sistema operativo de un host. El análisis de la huella digital, fingerprint, de su pila TCP/IP. Este análisis es posible gracias a las particularidades de los distintos sistemas a la hora de manejar la pila de protocolos TCP/IP. A lo largo del manual he comentado en varias ocasiones lo aficionados que son en Redmond a pasarse por el forro los estándares. Bien, pues eso nos va a venir de perlas a la hora de identificar una máquina Windows. Veamos las distintas técnicas de análisis de fingerprint. La prueba FIN se manda un paquete con el flag FIN a un puerto abierto. El estándar definido por el RFC de TCP es no responder, pero ciertos sistemas que no cumplen el estándar, Microsoft Windows, BSD, Cisco, HP/UX, MVS, e IRIX, responden con un paquete RST. La prueba de la bandera bogus se manda un paquete mal formado con un flag TCP sin definir, bogus flag, en la cabecera, generalmente el bit 7, antes se usaba el 8 pero ahora es usado como campo EGN, de un paquete sin Linux anterior a 2.0.35 responden manteniendo la bandera bogus, y ciertos sistemas resetean la conexión. El resto, eliminan la bandera mal formada. La prueba del número de secuencia inicial se analiza el número de secuencia inicial de una conexión TCP. Las posibles respuestas son 64K, Unix antiguos, incrementos aleatorios, Solaris modernos, IRIX, FreeBSD, Digital Unix, CRY, aleatorios, Linux a partir de 2.0, OpenBSD, AIX modernos, modelos dependientes del tiempo con incrementos regulares, Microsoft Windows, e incluso números de secuencia iniciales constantes, ciertos subs 3.com, impresoras Apple Laserwriter. La prueba IPID. Ya hablamos del IPID en el escaneo zombie, así que ya sabemos qué es. El IPID puede calcularse mediante un incremento de sistema por cada paquete mandado, ser aleatorio, OpenBSD, ser 0 en caso de marcar el bit de no fragmentación, Linux, incrementos fijos por cada paquete, Microsoft Windows, e incluso aleatorios. El que el IPID sea fácilmente predecible es muy positivo a la hora de lanzar un escaneo zombie. La prueba TCP timestamp se analiza la opción TCP timestamp en una conexión TCP. Ciertos sistemas no la soportan, otros realizan incrementos fijos, 2 Hz, 100 Hz, 1000 Hz, y otros devuelven siempre un valor de 0. A la prueba del bit de no fragmentación. Algunos sistemas activan el bit de no fragmentación en ciertos paquetes de los que mandan. Analizando los casos en que esto ocurre se obtiene información del sistema. La prueba del tamaño inicial de ventana. Observando el tamaño inicial de ventana en las conexiones TCP se puede obtener información del sistema. Por ejemplo, AIX usa 0x3F25, otros como Microsoft Windows, FreeBSD y OpenBSD usan 0x402E. La prueba del número de confirmación. Aunque debería ser estándar, también hay ciertos sistemas que se toman licencias a la hora de implementar esta característica. Enviando un paquete FIN/PSH/URC se debería obtener como respuesta un número de confirmación que coincida con el número de secuencia enviado. Aunque ciertas impresoras y Microsoft Windows envían el número de secuencia inicial incrementado en una unidad, 1. Otro caso es el comportamiento de Microsoft Windows mandarle un paquete SIM/FIN/URC/PSH. Unas veces devolverá el número de confirmación correcto, otras veces le sumará una unidad, otras veces responderá con un número de confirmación aleatorio. La prueba del control de mensajes de error IMP. Esta prueba se basa en lo ya comentado en el escaneo UTP. Examinando las limitaciones de mensajes de error IMP podemos obtener información del sistema. Linux limita los mensajes a 80 cada 4 segundos, Solaris los limita de 2 por segundo, Microsoft Windows no los limita. La prueba de referencia de mensajes IMP. El estándar del RFC fija que los mensajes de error IMP deben hacer una pequeña referencia a un mensaje IMP que causa varios errores. Para mensajes de puerto inalcanzable, casi todos los sistemas mandan la cabecera IP más 8 bytes.
Pero Solaris manda algunos bytes más, y Linux más aún, lo que permite reconocerlos aún sin ningún puerto abierto. La prueba de eco de integridad de mensajes de erroring. Esta prueba se basa en la misma referencia de mensaje que la anterior. Ciertos sistemas usan la cabecera que les envías como espacio para escribir en el procesamiento inicial, lo que hace que se devuelvan un tanto modificados. AIX y XD modifican el campo de longitud total, algunos USD, FreeX, OpenX, Ultrix, y Baxen estropean la IP enviada, y también FreeX y AIX mandan checksums inconsistentes o a cero, al cambiar el TTL tampoco iban a resultar válidas. La prueba del tipo de servicio en mensajes de IVM, puerto inalcanzable, el tipo de servicio, TOS, se establece a 0 de forma estándar. Sin embargo, Linux usa 0xC0 que no es un estándar de valor TOS sino parte del campo de precedencia, que no es usado. La prueba de manejo de fragmentación. Cuando un sistema recibe paquetes fragmentados, el orden de preferencia a la hora de sobreescribir los datos repetidos caracteriza también al sistema. Algunos dan preferencia a los datos ya existentes en buffer y otros dan preferencia a los datos nuevos. Prueba de las opciones TCP. Las opciones TCP son una de las mejores formas para distinguir a los sistemas. El motivo viene dado porque no todos los sistemas implementan todas las opciones, o no las implementan de igual forma, o no las tratan de igual forma. Además, al poder incluirse todas en un solo paquete, window escala igual 10. NOP. Max segment size igual 265. Timestamp. End of ops. Nos permite obtener datos muy interesantes de una forma muy rápida. Sistemas como FreeBSD o Linux superior a 2.1x soportan todas, mientras que Linux inferiores a 2.0x no soportan prácticamente ninguna. Pero como cada vez es más común que los sistemas implementen todas las opciones, se puede también estudiar el valor de las mismas. Mandando un MSS, Max Segment Size, muy pequeño, los sistemas Linux lo aceptarán y responderán el eco, pero otros sistemas lo rechazarán y responderán con valores más altos. Aún obteniendo las mismas opciones y los mismos valores, puede que el orden resulte alterado. Solaris responde con NUME, no Timestamp no window scale hecho RDMSS, mientras que Linux superior a 2.1x responde con MENU. La prueba de cronología de exploits a la hora de distinguir entre la pila TCP/IP de sistemas Windows 95, Windows 98 y Windows NT existen bastantes problemas. A pesar del tiempo pasado entre versiones, la pila TCP/IP entre 95 y 98 no cambió absolutamente nada, y para NT cambió muy poco, con todo lo malo que ello implica. Pero aún así es posible distinguir entre estos sistemas por lo vulnerables que han sido, en orden cronológico, a distintos ataques de denegación de servicio. Sí, es penoso, ¿verdad? XD. Lanzando ataques como Ping of the At, Winuke, Teardropland y comprobando después si el sistema sigue en pie se puede tomar una idea de qué tipo de sistema Windows se trata. La prueba de resistencia a SYN-Flood. Ciertos sistemas son más sensibles que otros al llamado SYN-Flood, inundación SYN. Cuando mandamos muchos paquetes SYN falsificados, para evitar que nuestro propio sistema corte la conexión, a un mismo puerto en un host remoto, es común que éste se bloquee y no permita aceptar nuevas conexiones. Algunos sistemas como Linux solucionan esto mediante el uso de 5OKs, por lo que no resultan vulnerables. En Mac podemos invocar la detección del fingerprint mediante el comando protección frente a escaneos. Ahora sabemos cómo realizar escaneos de puertos en toda clase de condiciones, cómo interpretar los resultados de distintas técnicas y cómo combinarlas para obtener resultados bastante fiables. Es hora de saber cómo proteger nuestro propio sistema de estas mismas técnicas. Lo primero que debemos decir es que no es malo tener puertos abiertos. Sin puertos abiertos Internet no existiría pues nadie podría conectarse con otra persona. Pero hay que tener unas normas básicas a la hora de ofrecer servicios, abrir y cerrar puertos. 1. Abrir solamente los puertos necesarios. Los únicos puertos abiertos en nuestro sistema deben ser los necesarios para que funcionen correctamente los servicios que queremos ofrecer desde nuestra máquina. Si deseamos además evitar miradas indiscretas, mejor si los colocamos a la escucha en puertos no estándar. 2. Controlar los puertos abiertos dinámicamente. Cualquier aplicación que realiza conexiones debe abrir de forma dinámica puertos para poder realizar la conexión. Normalmente se utilizan puertos arbitrarios superiores al 1024, pero en ciertas circunstancias, por ejemplo para el DCC de IRC, conviene controlar el rango de puertos permitidos o asignarlos a mano, por ejemplo para aplicaciones P2P.
3. Proteger los puertos que no usemos. El resto de los puertos deberán estar cerrados, o mejor aún, silenciosos. 4. Proteger el acceso a los servicios que deban ser restringidos. Si debemos ofrecer un servicio pero no de forma pública, este debe ser protegido mediante sistemas de autentificación adecuados. 5. Proteger las conexiones. Siempre que sea posible, usar conexiones cifradas. SSL es vuestro amigo, no le abandonéis. Él nunca lo haría. 6. Usar un firewall. Imprescindible su uso, bien se traten de máquinas independientes o dependientes del propio host. Nadie tiene excusa para no usar uno, pues existen muchos firewalls de escritorio gratuitos. 7. Usar Unix. Un firewall protege nuestra red según las reglas con las que esté diseñado. Unix detecta, y actúa en consecuencia, ataques según una serie de reglas programadas por nosotros. La combinación perfecta. Firewall más X. 8. Usar esquemas de seguridad redundantes. ¿Qué mejor que un firewall? 2. Si tienes un router que actúa como firewall, instala otro en el sistema operativo de tu ordenador. 2 barreras suponen mayores complicaciones que una. 9. Ocultar información sensible. Cuanta menos información tenga un potencial atacante de nuestro sistema, mejor para nosotros. Hay que desactivar los banners de información de cualquier servicio, ocultar las versiones, incluso se puede, mediante ictables, falsificar la huella de la pila TCP/IP para engañar a los sistemas de detección de fingerprint que vimos en el punto anterior. Es un tema interesantísimo, quizá me ponga a ello para otro artículo. M10. Usar sistemas de seguridad avanzados. Aprovechar los últimos sistemas de seguridad. Imaginad que queremos ofrecer un servicio pero no tener absolutamente ningún puerto abierto. Imposible. No. Existe una técnica llamada port knocking mediante la cual un sistema con todos los puertos cerrados tiene un demonio a la escucha de los logs del firewall. Cuando éste reconoce una secuencia determinada de intentos de conexión a determinados puertos y en un determinado orden, abre un puerto, establece un socket para abrir una conexión con el host remoto y vuelve a cerrarlo para que nadie más pueda conectarse al servicio. Otro tema muy interesante. Tener el software actualizado. De nada le sirve a un atacante saber la versión de nuestro Apache si no hay fallos conocidos. Conviene asimismo estar al tanto de estos fallos para reaccionar un paso por delante del atacante. La lista de correo de Boottrack es un gran recurso a este respecto. TK Introducción a Nmap. A lo largo de todo el texto hemos ido viendo poco a poco algunas de las funciones de Nmap, pudiendo comprobar que se trata de una de las herramientas de análisis de red más polivalentes que existen. En mi opinión, es el mejor escaneador de puertos y sistema de detección de fingerprint que existe hoy en día, y además es software libre. Como ya hemos visto las distintas opciones de escaneo de Nmap, no vamos a volver a hablar de ellas, pues tanto la parte técnica como los comandos concretos de Nmap ya han sido vistos. Vamos a centrarnos en el resto de funcionalidades de Nmap y a ver algunos ejemplos. Verbose. Habréis visto que siempre que utilizo el comando Nmap añadía 2 parámetros. P0 y VV. Ya sabemos que P0 sirve para evitar que hagamos ping a Lost, así que nos queda saber para qué sirve VV. Se trata del modo detallado, verbose, de Nmap, para obtener por pantalla información adicional acerca de las acciones llevadas a cabo y sus resultados. Usándolo una vez, obtendremos información adicional, usándolo 2 veces, VV, obtendremos más aún, y usando, VV obtendremos más aún. Según el manual de Nmap, nos volveremos locos haciendo scroll en pantalla. Rango de puertos. No siempre querremos escanear los 65.535 puertos de un host, y mediante el parámetro P podremos establecer el rango que queremos escanear y ahorrarnos tiempo. Por defecto, Nmap escanea el rango 1, 1024 y además los que se encuentran definidos en /etc/services. Uso para un puerto, 80. Puerto de origen. Si estamos detrás de un firewall o algún dispositivo que bloquea la salida de información desde determinados puertos, podemos especificar qué puerto queremos usar para lanzar el escaneo. Número máximo de sockets. Cuando usamos el escaneo TCP Connect, podemos definir el número máximo de sockets a abrir con el fin de no colapsar el host que queremos escanear. Modo rápido. Si únicamente queremos escanear los servicios listados en el fichero /etc/services debemos usar la opción F. Uso de señuelos. Esta funcionalidad es una delicia. Mediante el uso de una serie de señuelos, podemos hacer que Nmap mande, además de los paquetes del escaneo en cuestión, una serie de paquetes falsificados, paquetes spoofing, para que parezcan provenir de otros OS.
De esta forma, se generarán en los logs una lista de OS que han realizado el escaneo de puertos y no se sabrá cuál de ellos ha sido el verdadero autor. El orden a la hora de colocar los señuelos y nosotros mismos, es indiferente, si bien conviene que nuestro propio OS no sea de los primeros, con lo que evitaremos que ciertos firewalls siquiera logeen nuestra IP. Es importante asegurarse de que los señuelos usados están online para evitar causar un SIM flood en la víctima, o, es importante asegurarse de que estén offline para provocar un SIM flood.